Buenos días a todos los presentes. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Ciudadana les da la bienvenida a esta segunda conferencia de prensa, agradeciendo su amable atención a las invitaciones enviadas. Presiden este acto el doctor Moisés Hassan, presidente del partido, Carlos Molina, secretario de Comunicación, Orlando Morales, secretario de Finanzas, Kirla Robles, secretaria de Actas y Acuerdos, Alberto Sequeira, representante de Occidente. Primero se hará la exposición por parte de nuestro presidente, el doctor Hassan, y posteriormente habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Ustedes podrán solicitar la intervención levantando la mano o a través de chats. Damos inicio dejando las palabras al doctor Hassan. Muy buenos días, estimados amigos, amigas. Primero que todo, agradecer su presencia acá en esta invitación que les hemos hecho para recalcar, más que dar a conocer algunas de nuestras posiciones. En primer lugar, queremos dejar bien sentado, bien claro que el PAC considera que no tiene ningún sentido participar en elecciones en tanto la pandilla que jefea Ortega esté controlando todas las instituciones del Estado. Que una elección como esa, lo único que se puede esperar es tirarle, es lo mejor en el mejorcito de los casos, lo que se puede esperar que de una elección como esa, Ortega quede, como ya lo ha demostrado la experiencia, mandando desde la sombra y listo para emerger de la sombra y perder toda limitación en el momento apropiado. Como la historia lo demuestra claramente, y el que no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver por las razones que tenga. En relación a eso, queremos decir que nosotros resolvimos la litis que nos tenía paralizada nuestra personería jurídica. Pero queremos dejar bien claro por las interpretaciones que a veces se dan, no sabemos si malintencionadas o erradas, queremos dejar claro que reclamamos nuestra personería jurídica porque es un derecho que nosotros tenemos y porque estamos pensando esencialmente en las elecciones que va a venir después de que los Ortega y compañía se han despojado del poder. O sea, después, y esa es la solución a la que nos apuntamos, de que un gobierno de transición se instale, limpie en lo posible el campo de Nicaragua, lo limpie y entonces con una nueva constitución y con elecciones limpias, con los Ortega ya fuera del poder, proceder a elecciones. En esas elecciones y para esas elecciones queremos participar y para eso queremos nuestra personalidad. No tenemos la menor intención de participar en elecciones en tanto el orteguismo esté en el poder. No queremos servirle al orteguismo para que pase a la sombra y con ciertas limitaciones, pero espere el momento, como claramente hoy. Queremos dejar eso bien sentado claramente. Luego, también queremos dejar sentado claramente que perseguimos, el PAC cree que la manera de arrancar el poder al orteguismo es a través de la unidad. No podemos estar los opositores reales estando tirándonos de las mechas el uno al otro. Tenemos que buscar cómo unificarnos. Y repito, eso por supuesto no es una unificación electorera con miras a las supuestas elecciones del 21, sino que es una unificación para luchar por una cantidad de reivindicaciones que al final terminen con un gobierno de transición que ya con los Ortega fuera del poder y que enderece el rumbo del país durante un periodo más o menos aceptable de un año. Entonces esta unificación tiene que ver con lucha, no electorera, sino con lucha, no para disputarse puestos que quién va a hacer esto y quién va a hacer lo otro, sino para luchar. Tenemos reivindicaciones por las que luchar inmediatamente. Voy a mencionar solamente dos. Número uno, voy a mencionar
la liberación de todos los secuestrados políticos. Esa es una reivindicación que a veces un tanto en las discusiones sobre que si las reformas, que sobre si esto, lo otro, quedan un poco como perdidas, como olvidadas o como ninguneadas. Esa es una de las reivindicaciones por las que la unidad de las fuerzas opositoras tiene que luchar. Solo para mencionar una. Y luego para mencionar otra, obviamente hay que buscar la unificación en torno al rechazo a esas elecciones, a esa visión electorera, en torno al rechazo a eso. Y que ahí nomás, fíjense, tenemos, estimados amigos, tenemos el ejemplo que nos dieron 27 partidos en Venezuela. 27 partidos dijeron: nosotros no vamos a las elecciones parlamentarias que está tratando de montar el dictador venezolano. Esas son reivindicaciones por las que hay que luchar, y para eso es que se requiere la unidad. Y luego quiero ya cerrar esto refiriéndome a las perversas maniobras que han estado ejecutando el orteguismo en dos sentidos. Uno, contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se ha erigido como uno de los principales, si no el principal baluarte en la lucha contra las tropelías y los crímenes de la pandilla orteguista. Y claramente el mensaje, al menos a juicio nuestro, el mensaje que ha estado mandando con sus maniobras perversas es decirle a los miembros de la Iglesia Católica, los miembros de la Conferencia Episcopal y otros sacerdotes, decirle: no crean ustedes, como ya lo anticipó un fallecido siervo de Ortega, no crean ustedes que porque son curas son inmunes a la represión. Ustedes están expuestos a ser reprimidos y están expuestos a que sus símbolos más sagrados sean atropellados y sean, qué sé yo, vulgariados o ninguneados. De manera que eso es una de las maniobras que están ejecutando. Y la otra maniobra, que también hay que denunciarla claramente, uno puede ver cómo durante este fin de semana, y a lo largo del tiempo, pero durante este fin de semana, aprovechando precisamente algunas de las fiestas que tienen que ver con fiestas patronales, hicieron concentraciones. Una, que por supuesto no tiene que ver con fiesta patronal, fue concentrada en el estadio Denis Martínez a una enorme cantidad de gente. Y la otra, uno lo pudo ver en las calles de algunas ciudades, notablemente Granada y Juigalpa, la cantidad de gente que fue convocada, que fue llamada, que fue incentivada con música, con gritos, con guaro, para que participaran en esa zarabanda, sin tomar ninguna de las precauciones para la pandemia. De manera que lo que claramente emerge es que esta gente, el orteguismo, desea que la gente se enferme, desea que muchas víctimas del COVID se contagien, sean víctimas del COVID, se contagien y que muchos de ellos también mueran. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que la gente deje de estar pensando en luchar contra ellos y que la preocupación de la gente se vuelva la preocupación principal. ¿Cómo hago ahora que estamos viendo con los ojos de la realidad? Claramente estamos viendo la cantidad de gente contagiada y la cantidad de gente que muere. Esa es nuestra preocupación principal. Olvidemos de luchar contra el régimen orteguista, olvidemos de todo. La preocupación principal es esta, de manera que la maniobra esté enderezada, a que la preocupación de la gente y las energías de la gente se dediquen a ver cómo lucha para evitar ser contagiados, cómo lucha contra la pandemia, y se olviden de que la lucha esencial que tenemos es precisamente para que Nicaragua regrese, regrese no, porque nunca lo ha sido, pero que Nicaragua se ponga un sistema en que se respeten los derechos de la gente, se respeten las instituciones, y un país que pueda progresar, que pueda levantarse materialmente y que pueda levantarse espiritualmente. De manera que esas maniobras, repito, esas dos maniobras dirigidas contra la Iglesia Católica, diciéndole: ustedes no son inmunes a la represión, por más que ustedes sean
miembros de la jerarquía católica. Y número dos, ustedes, señores pobladores, dejen de estar molestando con sus golpes de Estado y sus protestas y dedíquense a cuidarse. Dejen de preocuparse por nosotros y preocúpense por la epidemia. De manera que estas son las maniobras que también, como parte de esta exposición, queríamos dar a conocer o exponer ante ustedes, estimados amigos de los medios. De manera que quedamos a su disposición para cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan a bien formular. Gracias. Bueno, pueden levantar la mano los que quieran tener una intervención o bien mediante chats. David Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, David? Te saludo, David Quintana. Mucho gusto. Doctor, la situación es la siguiente. Hoy entrevistaba a doña Kitty Monterrey el día de hoy y me hablaba sobre los cuestionamientos que hay dentro de la coalición nacional y hablaba de institucionalizar a su partido para que sirva de instrumento para una persona nueva que vaya a representar a la derecha en Nicaragua. ¿Cómo mira usted dentro del PAC este desafío? ¿Ustedes están en acuerdo con eso? ¿Usted cree que pueden hacer mucho en la coalición nacional el trabajo que viene desarrollando o está condenada quizá a separarse totalmente? Yo creo, y creo que traté de expresarlo, pero bueno, voy a ser más claro. Yo creo, y nosotros en el Comité Ejecutivo creemos que mientras la unidad se trate de dar alrededor de elecciones, esa unidad va a estar en constantes problemas. Va a estar, inmediatamente entran en conflicto diferentes visiones, diferentes intereses, entran en conflicto diferentes ideologías, diferentes maneras de ver el mundo e inclusive las cosas personales. De manera que la unificación, nosotros decimos, hay que unificarse, pero no alrededor de una lucha electoral, de cómo nos juntamos para que después porque el primer paso inmediato, después de hacer una unificación es, vamos a los candidatos. ¿Y cuál va a ser el programa de gobierno? Y ambas cosas, particularmente lo de los candidatos, lo que produce es inmediatamente confrontaciones, conflictos internos, que desafortunadamente lo estamos viendo en la coalición. De manera que la lucha no debe ser electoral. En este momento, la lucha es por ver cómo se les despoja. Claro, no es una lucha sencilla, pero es una lucha para ver cómo se despoja del poder al grupo alrededor de Ortega. Y yo mencionaba dos reivindicaciones por las que hay que luchar. Hay que luchar mínimo, ¿verdad? Hay muchas más, pero he mencionado dos reivindicaciones muy sentidas. La reivindicación por la liberación de los reos políticos, esa es una reivindicación, y otra reivindicación es obviamente por ver de qué manera, cómo se lucha no electoral, sino lucha por ver cómo se despoja del poder al orteguismo para luego abrir una etapa encabezada por un gobierno de transición que en un periodo más o menos aceptable enderece las cosas hasta donde se pueda, por supuesto, enderece las cosas y luego, enderezados un poco las cosas, proceder a elecciones ya sin los Ortega en el poder. Ese es el fin de la unidad, no el de estar diciendo qué vamos a hacer y quién va a ir a qué puesto. Y la lucha electoral, repito, termina creando conflictos internos como los que estamos claramente viendo. No estoy prediciendo el pasado. No estoy prediciendo el pasado. Es una cosa claramente demostrada que la coalición ha entrado en una cantidad de problemas que uno ya no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Ojalá se pusiera al lado de la lucha electoral y se pensara en la lucha por despojar a los Ortega del poder. Gracias.
Revista Analítica, Francisco Castillo. Muy buenos días, dirigente, y a todos los presentes. Buenos días. Buenos días. El subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Cossack, se reunió con la coalición nacional, ciertos líderes, se llaman líderes, ¿no? Y él hizo dos preguntas. ¿Cuál era el estado actual de la coalición nacional en este momento? ¿Y cuál iba a ser el mecanismo para elegir a los representantes? ¿Cuál iba a ser el método? ¿Si era el dedazo al estilo mexicano o iba a ser elecciones primarias, etcétera? Ahora bien, dentro de la coalición hay partidos tradicionales como el pactista PLC de Arnoldo Alemán, está el PRD de Saturnino Cerrato, está el Yatama, aliado en la Convergencia Nacional con el Frente Sandinista, y también están los MRS que quieren un sandinismo sin Ortega. Del 2018 para acá ha cambiado el panorama, dirigente. Hay nuevas fuerzas emergentes, y estas las tiene el pueblo, estudiantes, campesinos, pueblo que rechaza a la dictadura criminal de los Ortega Murillo. ¿Cómo hacer para que estos sean más eficientes, con eficacia, y verdaderamente estas fuerzas emergentes logren el poder y no sean boicoteadas por estos partidos tradicionales aliados de Ortega? Muchas gracias. Efectivamente, vos has puesto el dedo en la llaga. Allí el problema es que existe una cantidad de intereses encontrados. Precisamente, y el señor Cossack también nos puso el dedo en la llaga. ¿Cómo van a escoger ustedes a quienes se hagan cargo del liderazgo de esto, del liderazgo de esta unificación? ¿Cómo lo van a escoger? Y ahí inmediatamente empiezan a saltar los problemas por todos lados. Por eso que nosotros decimos, en estos momentos hay que olvidarse totalmente de estar discutiendo acerca de candidaturas. Y ya que empiezan algunos en las redes sociales, si yo estuviera interesado en un cargo y tengo dinero para pagarle un poco de gente que escribe en Facebook, yo inmediatamente empiezo a poner allí, a hacer que escriban en las redes sociales, vean, fulano de tal para presidente, vean, fulano de tal, empiezan ya el medio de difusión y de propaganda política que se han vuelto, que pueden jugar, más bien diría, las redes sociales. El señor Cossack también, desafortunadamente, y en esto no sé por qué Washington pareciera no ver claro, están siempre pensando en las elecciones como la salida. Fíjense bien, nosotros tenemos experiencia, ya lo hemos visto. No hay que ser demasiado viejo para saber que hubo elecciones en 1990 y que Ortega siguió al mando, desde la sombra, pero siguió al mando. Hubo elecciones en 96 y similarmente igualito ocurrió. De manera que la lucha en esta no es electorera. Lo esencial es despojar a Ortega del poder y luego podemos empezar a disputar candidaturas. Y que las elecciones en este momento no representan ninguna solución, representan la solución de Ortega. En el mejor de los casos, quedarse totalmente con el poder. En el peor de los casos, para él, quedarse con la mayor parte del poder y con ciertas limitaciones, pero allí siempre manejando la mayor parte del poder desde la sombra. Fíjese, estos errores, y el señor Cossack y otras personas que tienen que ver con la política de Nicaragua deberían entender que la solución no es ir a elecciones, que las elecciones lo único que pueden hacer es postergar la solución del problema para que de aquí a unos cuantos años volvamos a estar hablando exactamente lo mismo y volvamos a estar en los mismos problemas. De manera que la lucha, repito, es una lucha no de ser electorera, que el problema es que cuando gente del Departamento de Estado plantea o tiene la visión de que la lucha es electorera, que la solución vendrá a través de elecciones, cuando plantean eso, entonces inmediatamente están incurriendo en el mismo error y están haciendo que muchos, unos por ingenuidad, otros por intereses, acepten ese planteamiento. Y el planteamiento, claro, debe despojarse a los
Ortega y compañía limitada del poder, debe abrirse un periodo en que se enmienden todos los entuertos, o si no todos, porque es imposible, diría yo, sino parcialmente los entuertos, y se pueda ir en ese caso a elecciones a las que así tendrían que concurrir quienes quieran hacer bien a Nicaragua. Gracias. Una pregunta mediante chat de parte de Noticia Nicaragua. ¿De qué manera sería el manejo o proceso para un gobierno de transición si se llegara a formar? Bueno, se está haciendo un esfuerzo por parte de Iniciativa por el Cambio, con la que nosotros estamos vinculados, que por supuesto es una organización que no es una organización que comprenda organizaciones, no es una suma de organizaciones, no es una alianza, pero tenemos vinculaciones. Iniciativa por el Cambio ha instalado una comisión preparatoria de un gobierno de transición. Obviamente es imposible lograr un gobierno que satisfaga, un gobierno de transición que satisfaga a todo el mundo, pero se puede hacer algo razonable, y eso es lo que se está haciendo algo razonable. Se ha invitado a formar parte de esa comisión transitoria, de la comisión preparatoria, a una cantidad de fuerzas realmente opositoras. Está invitada la coalición, está invitado la UNAM, está invitada la Alianza Cívica, están invitadas las organizaciones que quieran sumarse o que quieran participar dentro de la comisión preparatoria. Y al final, en esa comisión preparatoria, se va a proceder a elegir mediante un sistema de votación en que los representantes de todas las organizaciones políticas que estén allí y que estén deseando despojar del pueblo Ortega, todas las organizaciones políticas van a tener la oportunidad de votar por quienes consideren que mejor papel pueden ejercer desde el gobierno de transición. Incluso se han planteado una serie de condicionamientos, la comisión transitoria, comisión preparatoria, qué condiciones debe satisfacer alguien para ser candidato. Y aunque allí podrían haber 50, 60 candidatos escogidos de distintos sectores. Es un esfuerzo muy complicado. Obviamente es imposible satisfacer a todo el mundo, inclusive eso es algo que realmente no existe prácticamente, porque las elecciones tampoco son representativas. Pueden ser más o menos representativas de sectores, pero las elecciones no pueden satisfacer a todo el mundo. Sino, si las elecciones pudieran satisfacer a todo el mundo, la elección es normal, entonces no habría más que un partido. Pero obviamente, como hay diferentes visiones, hay diferentes partidos, y los que ganan las elecciones no satisfacen a todo el mundo, satisfarán a las personas que están en su partido, pero al resto de la gente no lo satisfacen. Pero bueno, ahí no queda más remedio, es imposible lograr una representatividad y una satisfacción total de toda la gente. Pero se está haciendo el esfuerzo para lograr, de alguna manera, representar a una cantidad de sectores, particularmente los sectores que han estado involucrados en la lucha, y que además estén representados dignamente por gente decente que satisfaga ciertas normas y que no esté pensando en que va a usar su posición dentro del gobierno de transición para luego, pasada la etapa de transición, buscar cómo aferrarse al poder. Eso está totalmente prohibido dentro de este esfuerzo. De manera pues que esa es la lucha que se está haciendo. La lucha se hace como se puede, se hace lo mejor, el mejor esfuerzo. Obviamente, repito, no se va a satisfacer a todo el mundo, pero se trata de lograr algo que satisfaga a una gran cantidad de gente y que esté integrada por personas de probas y limpias. Gracias. David Quintana. Doctor, ¿cómo mira actualmente a Daniel Ortega? Vemos que ya pasaron 2 años y 3 meses, algo así, después que se levantó el pueblo
y vemos que tiene controlado al pueblo a través de engaños, a través de las armas y a través del ejército y a través de sus paramilitares. Pero ¿cómo mira usted actualmente a Daniel Ortega? ¿Usted cree que hace falta poco para que deje el poder? ¿Usted cree de que vamos efectivamente a tener ese continuismo por más de 3 años todavía? ¿O mira a un Ortega temeroso que está negociando debajo de la mesa con lo que él llama sus enemigos, Estados Unidos y la Unión Europea? Mira, predecir el tiempo fue un poco arriesgado, pero yo me atrevería a decir que la carrera que le queda por delante a Ortega ya no es una carrera muy larga. Tal vez el mejor síntoma de eso sea el hecho de que dentro de sus pocos simpatizantes, que en primer lugar, la cantidad de simpatizantes que va teniendo, y eso es importante, no simplemente las armas son el último recurso al que ha apelado, precisamente porque la cantidad de simpatizantes y de gente decidida a respaldarlo va disminuyendo, y además uno está pudiendo ver cómo se producen conflictos, choques internos. Algunos síntomas uno puede recoger, y uno puede recoger un poco la desesperación. Hay desesperación entre algunos que están pensando esto se está terminando, y algunos dicen la culpa es del imperio, la culpa es de los vandálicos, otros dicen no, la culpa es del comandante, o la culpa es de doña Rosario, que ha creado problemas innecesarios. Entonces vienen conflictos internos, y eso va a continuar haciendo mella. Por otra parte, las sanciones también tienen que producir limitaciones tanto en la cantidad como en la calidad de la adhesión al orteguismo, y ver un futuro que no es muy halagüeño hace que mucha gente la piense. Yo creo que más de una persona pensará en la salida aparatosa y vergonzosa de Somoza de baile, y un poco de gente queriendo salir con él sin poder hacerlo, y un poco de gente que en algunos casos con muchas culpas en su conciencia, otros sin culpa, también cuando se ejerció más que justicia, en algunos casos se ejerció más que justicia de venganza, o se pasaron cuentas personales. Esos recuerdos allí están, y mucha gente de la clientela de Ortega lo está viendo. Sanciones limitan entonces la adhesión, la capacidad de mantener adherida a esa gente, y a eso se tiene que sumar, que es lo que han tratado de hacer el orteguismo, impedir que se desate la lucha, que el pueblo retome la lucha en cosas como mencionaba hace rato, que buscar cómo tomar de alguna manera en las calles, cómo protestar, cómo hacer sentir. De manera que yo pienso que la situación, que Ortega no está en un lecho de rosas, y que muchos de sus simpatizantes se dan cuenta de que no está en un lecho de rosas, y que el porvenir puede ser muy difícil para ellos. De manera que yo no pronostico que Ortega pueda establecerse por mucho más tiempo. Noticias Nicaragua. ¿En qué fundamento legal cabría la formación del gobierno de transición? Mira, en esta cosa hay alguna gente que se aferra demasiado a ciertas cosas que ellos llaman la legalidad. Alguna gente muestra un respeto inaudito por la Constitución de Ortega. La legalidad esencial, el fundamento legal de la ley, es la voluntad, los deseos, la conveniencia del soberano. Yo a veces digo a la gente que se pregunta esto, ¿cómo hacemos para votar a Ortega? Sin tocar ninguna ley de Ortega, por supuesto. O sea, de manera que no solamente respetamos al poder de Ortega, sino que incluso respetamos una de las expresiones de su poder, que es el poder distorsionar las leyes. Y por eso yo a veces repito, digo, la ley es para el hombre,
y no el hombre para la ley. A veces siente uno como que se está actuando que como la ley es esta, yo no puedo hacer nada contra la ley. Y si la ley es perversa, si la ley es una ley que ha sido hecha para oprimirme, para dejarme, para limitarme mis derechos, ¿por qué yo voy a estar pensando tengo que hacer todas las cosas legalmente? Francamente, yo no comulgo con esa idea de que las leyes de Ortega sean sagradas. Yo creo que la ley esencial, lo que legitima la ley, porque las leyes deben ser legítimas para ser correctas, si no son un instrumento para ser correctas, no ser un instrumento al servicio de un grupo de zánganos y más bien un instrumento al servicio de la población. Para eso las leyes deben ser legítimas, deben satisfacer los requerimientos de la población. Y el hecho de que una pequeña pandilla le imponga una ley a nosotros, una pandilla de 500 o de 1000 personas, nos imponga una ley o leyes a 6 millones de nicaragüenses, yo no voy a decir, ay, es que la asamblea legisló eso y por consiguiente, esa ley, tengo que hacer algo, pero que no quiebre nunca esa ley. Yo en estas cosas soy iconoclasta y clarísimo de que la ley es para el hombre y no el hombre para estar sujeto a la ley. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminada esta conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de los medios, agradecemos la presencia de invitados, ¿verdad?, internacionales también, compartir ideas y de eso salen acciones que vayan positivamente abonando para la libertad. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias amigos, amigas.